Luis, hoy ponen delante tuyo dos opciones. Un cargo político para el que vos sentís que estás preparado para ocupar y un guión con un personaje que siempre soñaste hacer. ¿Qué elegís? El personaje. No tenés ninguna duda. No. No porque mi estimación es que el personaje es bastante probable que lo haga bien. Y un cargo con una responsabilidad ejecutiva no estoy seguro de hacerlo, porque no es mi oficio es el de actor. Lo cual no me inhibe de poder ejercer la política y ser un militante político. Pero me parece que lo único que sé hacer más o menos bien es eso. Lo otro puedo poner empeño, buena voluntad, lo poco que podría ocurrírseme para ser útil en una gestión y decencia, pero prefiero ser actor. No venías de una familia de artistas. No. ¿Cómo fue ese momento donde vos tomás la decisión de ser actor, un papá bancario? ¿Te dijeron, che, pero de algo vas a tener que laburar o lo tomaron bien? No, porque todo esto empezó cuando yo era muy pibe. No hay un momento en que empezó, hubo un momento en que yo armé en el Dock Sur, que era mi barrio natal, donde nací, vivía hasta los 13 años, armé un teatro de títeres, digamos, tenía esa inclinación, me gustaba mucho ver cine argentino, escuché mucha radio en mi vida, mucho, en la época en que la radio tenía mucha ficción. Claro. Mucha ficción. Hoy no existe la ficción. Hace muchos años no existe la ficción en la radio. Claro, la radio Y era muy novela. atractivo. Entonces yo escuchaba todo tipo de programas, de los grandes actores. En eso fui muy aficionado. Escuché mucho teatro, porque había por lo menos una Radio Porteña, que hoy es la sintonía de Radio Continental. Un señor llamado Navarro, que transmitía las obras de teatro que estaban en cartel. Creo que era de lunes a O viernes. sea, no teatro leído, era el teatro. Transmitían las transmitido. funciones. Transmitían las funciones. Por aquel entonces los espectáculos tenían intervalos, entonces en los intervalos se le hacían notas a los actores principales, y eso me gustaba mucho y me llenaba de curiosidad porque había algunos espectáculos cómicos como Marrone en Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, o Que Noche de Casamiento, hecha por Charmielo, en que yo escuchaba que el público se reía, pero no ¿No veías de qué? no sabía de qué, y Claro. me enloquecía de curiosidad eso. De modo que eso empezó así, después siguió en la escuela primaria, que hice una experiencia de teatro para niños, de niños para niños. Y bueno, esa inquietud la tuve siempre, pero no sabía cómo orientarla, cómo enderezarla, por dónde. Y un compañero mío del secundario, del Colegio Nacional número 8, Julio Argentino Roca, donde yo hice mi secundario en Belgrano, un día me dijo que él estudiaba trompeta en un lugar donde le parecía que ahí también enseñaban a ser actor. Entonces ahí me fui, era el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico en ese momento. Y lo bien que hice, y le estoy tan agradecido a Hernando Vázquez Miranda, que fue quien me lo dijo. Que te pasó el dato. Sí, porque ahí entré al conservatorio, lo que todavía se llama conservatorio, aunque dejó de serlo mientras yo era alumno, pasó a ser Escuela Nacional. Claro. Pero ahí es donde me formaron y me criaron como actor. Y obviamente llevó un tiempo hasta que llegaste por primera vez al cine. ¿Hubo esa primera vez donde fuiste a ver una película en la que vos estabas con papá y mamá que te vieron? No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que durante unos cuantos años
Mi papá y mi mamá iban a los estrenos de teatro, eso sí. El cine no lo recuerdo. ¿Y cómo fue para vos verte por primera vez en la pantalla? Poco curioso, yo debuté en el año 65 en el cine con una película que se filmó en Argentina, Sonofilm, que dirigió Leo Fleider, que se llamó Escala Musical, que tenía relación con un programa de radio que después se hizo en televisión, programa de música popular. Bueno, yo hacía un papel chico con un grupo de actrices y actores jóvenes. Y no recuerdo el estreno, pero era bastante raro para mí. Por aquel entonces también es cierto que muchas cosas se doblaban, salvo esta película que se hizo en estudio, de modo que creo que fue con sonido directo. Pero entonces ya despuntabas un poco, bichabas un poco parte de la película. Pero fue siempre muy raro, porque la primera vez que veía la película, ya sea en privado o en un estreno, nos pasa en general a los actores. Lo primero que vemos, lo único que queremos ver, lo único que recordamos de esa primera visión es lo que hicimos nosotros. Después la segunda vez vemos la película, pero primero es saber A ver cómo me vi. claro, cómo me vi, Claro. cómo resultó. Pero siempre es una sensación distante. Ajá. Sí, porque ya se hizo eso. La película ya se hizo, ya se estrenó, ya metieron mano el compaginador, que hoy se llama editor, el director, se agregó la música, le pasaron cosas a ese relato que uno lo desconocía porque Claro, no sí, está, porque tenía fragmentos, en digamos, en ese proceso. Entonces hay una distancia entre la vivencia de haber hecho el personaje, salvo casos particulares como fue La Tregua, yo qué sé, que fue una película entrañable, o cuando volví al cine después de 8 años de ostracismo y de lista negra, para mí Darse Cuenta con darse cuenta. fue una película importante, tiene una carga emocional importante. Bueno, es que ahí también darse cuenta con Grandinetti habla mucho del aprender a caminar, del largar las muletas, ¿no? Es como un poco una metáfora de lo que le estaba pasando al país. Así lo leyó el público. Claro. Por eso fue un gran éxito, fue un gran suceso y además fue uno de los finales más épicos del cine argentino. Ese final, cuando él deja caer las muletas y se aferra a ese médico, era un poco una metáfora del país, porque se estrenó en el 84 la película, ¿no? Me dijiste lista negra. ¿Cómo fue saberse en la lista negra? ¿Cómo era convivir sabiendo que uno estaba en una lista negra? Fue difícil, fue complicado. ¿Cómo me enteré yo? No, digo, ¿cómo es saber? Mirá, yo estoy, si hago tal cosa, sé que me puede pasar tal otra. En mi Digamos. caso fue bastante sorprendente porque el golpe de Estado fue el 24 de marzo del 76. Yo estaba haciendo un programa en televisión en Canal 9 y grabé 48 horas después, es decir, el 26 de marzo. Por aquel entonces se grababa en estudios y se grababa de acuerdo cronológicamente como estaba escrito el libro, el libreto. Y yo entraba en la página 2 y entre la 2, 3 y 4 que entraba, de pronto tenía un espacio, entonces le dije a mi compañera de rubro en aquel momento, que era Marta González, vamos a tomar un café. Bueno, vamos a tomar un café. Y nos sentamos a tomar un café y de pronto se echa a llorar, Marta. Digo, ¿qué te pasa? Y me dijo, te echaron. Digo, ¿cómo echaron? Sí, el personaje lo mandaron a Japón. Y así me enteré yo. Por supuesto, volví al canal, grité lo que tenía que gritar, Claro. pregunté quién había hecho semejante cosa, pero por supuesto no salió nadie, porque es una de las características de las listas negras, que guardaron un silencio oprobioso y cobarde.
Y así supe, y después era bastante angustiante, porque no había nadie que le dijera, sí, usted está prohibido y por tal razón. No, no, es más, alguien se atrevió a decir en la CGT militarizada, dice, ¿será que no interesan? Entonces le dimos una lista, yo más o menos de memoria, de los actores que estábamos prohibidos, y éramos actores que hasta claro. entonces, hasta el 24 de marzo interesábamos. Y después volvieron a interesar, por Claro, supuesto. No sé si pero fue muy doloroso, pero algo me quedó de eso, algún aprendizaje me quedó, entre esas cosas y secuestros y amenazas por las que me tuve que ir del país, me obligaron a perder el miedo. Y eso es bueno, porque no lo volví a encontrar. Y eso me hizo bien. Desde tus inicios hasta, no sé si darse cuenta un poquito después, cuando Alfonsín eliminó el Instituto de Calificación y qué sé yo, te tocó ser actor con censura. ¿Te acordás de alguna escena que vos grabaste con entusiasmo y cuando fuiste a la pantalla? Sí, sí, bueno, me acuerdo, yo estaba filmando cuando el golpe de Estado. Estaban filmando una película que se llamó Juan que reía. Claro. Entonces, aparte de la censura, digamos, yo no la padecí porque no era productor ni director. Claro. En todo caso, si había censura era previa. Pero sí, lo que vimos fue la autocensura. De pronto decir, ¿y esto pasará? ¿Lo filmamos o no lo filmamos? Eso era complicado. Yo, de todos modos, como no pude trabajar durante los años más duros de la censura, siempre hubo censura, con mayor o menor rigor, menos en el teatro. Algunos gobiernos, aún los autoritarios, sacaban patentes de liberales porque el teatro siempre fue una actividad minoritaria frente a la televisión, al cine o a la radio. Sí, además tiene que haber un tipo en cada sala, digamos. Era... Claro, digo, se hace a mano el teatro y de a una vez. De modo que no le sufrí tanto, porque no hacía ni radio, ni radio privada, ni estatal, ni televisión, ni cine. De modo, pero fue una época muy penosa y en ese sentido luchamos mucho y peleamos mucho. Y utilizo el plural porque lo hicimos siendo actores y en mi caso, con otros compañeros, siendo dirigentes gremiales, luchamos mucho por eso. Mucho. Ya que trajiste el tema gremial, te había preguntado al principio por cómo había tomado tu familia el hecho de ser actor. ¿Cómo tomó el hecho de cuando te pusiste al frente de la Asociación Argentina de Actores? Bueno, ahí ya estaban más o menos acostumbrados, pero no, me imagino que cuando les dije que cuando terminé el secundario y les dije que quería ser actor, deben haber tenido pánico, los pobres con toda razón, porque es un oficio irregular, azaroso, difícil, que no te da títulos, ¿viste? Es complicado eso de ser actor. Porque si en una reunión social a vos te dice el ingeniero tal... Sí, mi hijo era ingeniero. Mucho gusto, sí, ingeniero, claro. que te da cuenta, si el señor es actor, y si no te conoce, dices, ¿actor de qué? ¿Quién? ¿De quién? ¿De qué? ¿Dónde trabaja? Digo, no tenemos diploma. Entonces, un oficio muy irregular. Bueno, pero secretario general de la Asociación de Actores... Cuando fui dirigente gremial, supongo que lo habrán tomado bien. Cuando por ser dirigente gremial me amenazó la AAA, lo deben haber lamentado mucho. Al comienzo te tocó ser un dirigente gremial no peronista entre muchísimos peronistas. Digo, estoy pensando hoy en el gobierno de Cámpora, por ejemplo. Sí, pero que la Asociación de Actores durante muchos años no tuvo una identidad partidaria, porque es un sindicato, primero, muy poco numeroso, era un sindicato pequeño, deficitario, porque nosotros tenemos socios que cuando no trabajan tienen derecho a utilizar la mutual, claro, como era en aquel entonces, y la obra social ahora. Era un sindicato con una naturaleza muy heterogénea, con una conformación muy heterogénea, de modo que no tenía una pertenencia partidaria
y los muchachos que produjeron un gran cambio en la Asociación de Actores en el año 64, tenían distintas pertenencias partidarias, pero cumplían a rajatabla los principios básicos del estatuto, que decía que no debía embanderarse. Tanto es así que a mí me tocó renunciar el 9 de diciembre del 83, por ejemplo, porque el estatuto prohibía que un dirigente de la Asociación de Actores Sea dirigente fue político, al claro. mismo tiempo dirigente político. Entonces yo tuve la dicha, la fortuna y el orgullo de renunciar el 9 de diciembre del 83, porque al día siguiente asumía el doctor Alfonsín y retomábamos la democracia. De modo que sí era una curiosidad, en la consideración externa era una curiosidad, porque si eras dirigente gremial o eras comunista o eras peronista. Claro, y vos no eras ni una ni la otra. No, ni una Pero igual te cosa. acusaban de ser una o la otra. Sí, según la conveniencia, Claro. ¿no? Según la conveniencia. Pero lo cierto es que yo me afilié en el año 82 a un partido político, que fue el radicalismo. Y yo fui dirigente. ¿Y ahí te hiciste radical o ya venías? No, recordando mis votos, en más de una oportunidad lo voté al doctor Ilia, voté a un ex radical que fue que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Frondizi, de modo que algunos otros radicales, Claro. bueno, y voté también por primera vez en mi vida, lo voté a don Alfredo Palacios porque hubo una elección para elegir al senador, Claro, por Buenos Aires. Pero lo hice por un libro que tuve oportunidad de comprar en un kiosco frente al Teatro San Martín, que se llamaba La Cuestión Argentina. El libro de Alfonsín. Sí. De manera que recién ahí yo asumí en el 72 en la Asociación de Claro. Actores, de modo que no tenía, me interesaba la política, Claro. desde luego. Me mencionaste la persecución de la AAA y ese primer exilio en fines de los 70. Único, sí. Y decidiste volver, ¿cierto?, para que te encajase con un partido de River. Un poco sí. Pero lo que ocurrió, y no lo puedo decir, es que yo acepté irme, digamos, la amenaza, con un poco de retraso, pero acepté la amenaza, porque acordamos, además de mi familia, con mis compañeros de la Asociación de Actores, pues estaba todo muy revolucionado, era verdaderamente un caos la situación, yo no podía trabajar, la entidad tampoco, digamos, era un momento muy complicado del país, muy complicado. Estábamos hablando del 74, un gobierno constitucional. Entonces yo recuerdo haber aceptado la sugerencia de mis compañeros con la condición de que se me propusiera como en la asamblea de nuestro movimiento interno, como candidato a ser reelecto como secretario general. Porque esto ocurrió, esta amenaza, un mes y poco antes de las elecciones. Y por si las moscas dije, mira, por las dudas, si me eligen, yo lo voy a aceptar. Efectivamente, la asamblea me eligió y fuimos a elecciones y gané. Gané frente a una lista nítidamente peronista, con un enorme apoyo económico. Y desde el exilio yo creo que es el único caso que alguien ganó una elección desde el exilio. Y eso me dio mucha fuerza para plantearme, un poco demasiado temprano, porque había pasado un mes y medio, menos de 2 meses, la posibilidad de volverme. Yo me fui con mi familia, desde luego, con todo, a ver si podíamos trabajar. Efectivamente pudimos sostenernos. Pero eso para mí fue una evidencia de que yo tenía que volver a hacerme cargo de eso, retribuir en alguna medida Claro, del mandato. el mandato que me habían concedido los compañeros. Entonces esperé.
Y esa fue mi idea. Por supuesto no se la podía plantear ni a mi mujer ni a mi familia, porque era una locura el país. Las muertes políticas eran una cosa de todos los días, de todos los días. De modo que esperé un tiempo, pero bueno, entre tanto yo era hincha de River, estábamos con una abstinencia penosa de 18 años, ¿no? Sin salir campeones, y entonces tuve que apelar a mi imaginación para enterarme cuanto antes del resultado de los partidos. Digo porque si no yo leía el lunes el diario Excelsior y me parecía mucho. Después un amigo, un compañero de exilio me dijo, mira, yo tengo un amigo en una agencia de noticias, llámalo eso de las 10 de la noche y que te dé el resultado. Ah, digo, está bien. Que mire en el Telex, ¿verdad? ¿Eh? En el Telex, que mire, claro, No, llegaba el cable de ellos la sí, agencia, la agencia claro. de noticias en Claro, el DF lo tenía. Efectivamente, un domingo, 2 domingos me dio el resultado, pero esperar hasta las 10 de la noche me resultaba también complicado. Entonces imaginé una situación que no era ilegal, pero tampoco era un dechado de nobleza. En aquel momento no existía el discado directo internacional. Ajá, había que llamar Había que llamar a través de operadoras. Claro. Bueno, entonces llamé a la operadora, calculaba la hora en que había terminado el partido, hablaba con una operadora de México, esa operadora se comunicaba con un operador de la Argentina y pedía un número. Y el número era de la Asociación de Actores, que por supuesto los domingos no había nadie. Entonces sonaba y el operador decía, mira, no contestan. Y dice, no contestan, señor. Le digo, bueno, ya dele este otro teléfono. Le daba otro teléfono de la Asociación de Actores, que tampoco contestaban, por supuesto, porque era domingo. Dice, no contesta. Le digo, pero estará bien, ahí me metía yo en la conversación, pero ¿está bien el teléfono? Sí, está bien, el teléfono está bien, funciona bien. Pero qué raro, ¿no? Sí, no sé qué será. Le digo, ¿no sabéis cómo salió River? Entonces el operador le preguntaba o algo, él decía, bueno, muchas gracias, y me conseguía la información todos los fines de semana. gratuita. ¿Lo hacías todos los fines de semana? Y los domingos, sí. De modo que estaba un poquito ansioso por saber. Y entonces, en virtud de eso y de mi decisión de volverme a los 10 meses, saqué el pasaje con la antelación suficiente para llegar un viernes y el domingo. el sábado a la noche lo fui a ver a River. Y lo viste salir campeón. Sí. ¿Y mantenés la misma pasión? No. ¿Qué pasó? Pasó que hace unos años en el fútbol argentino la hinchada visitante no puede ir a la cancha. Sí. Y de eso no me voy a hacer cómplice. No veo más fútbol argentino, no me interesa más. Nada. No, nada, salvo el seleccionado nacional, por supuesto. O sea, tampoco sufriste cuando River estuvo en la B. No, lo pasé mal, sí. Sí, me dio pena. Pero yo ya estaba tomando distancia cuando había que esperar una hora para salir. Yo soy vitalicio, sí. Yo soy vitalicio de River. Una hora para esperar que saliera la hinchada visitante. Un día fui y había una hinchada visitante que no era más de 200 personas y me hicieron esperar 40 minutos. Dije, esto no es serio ya. Y después, cuando las bandas criminales, claro, los trapitos, los barrabravas, se hicieron cargo de todo, lograron esto. Claro. Ganaron la partida. Y de esto, la verdad que no tengo ganas de hacerme cómplice. Claro, una cosa es el coraje que decís que tenés, otra cosa es ser cómplice. Claro. De afiliarte en el 83 a llegar... 82. En el 82, a ser en una década, no más que eso, candidato, fue muy poco tiempo. ¿Cómo llegaste a lograr tan rápido la confianza de Alfonsín para que te eligiese? Bueno, yo fui candidato en el 97. ¿En la legislativa del 97? En la legislativa del 97. La verdad que no lo sé. Lo que sé es que un día leo que era probable que Alfonsín se presentara como cabeza de lista a diputado nacional, una cosa que me conmovió mucho. Entonces lo llamé
Y me propuso que lo fuera a ver 2 o 3 días después de la misma semana. Y bueno, yo quería saber que si efectivamente iba a tomar esa decisión. Y le pregunté, digo, ¿se va a alargar o no? Me dijo, creo que sí, y si me largo usted me va a acompañar. Lo cual comprenderás que me hizo temblar las piernas y le dije que le agradecía el honor. Y me dijo, no me agradezca nada, Beto, yo sé que le cagó la vida. Y entonces yo contaba con el auspicio, el acomodo de Raúl Alfonsín. Así todo, ocurrieron otras cosas. Yo quedé en el lugar número 11 de la lista, a pesar de tener el acomodo Sí, el acomodo, del había caballo otros comisario. intereses anteriores. Quedé 11. Y después se constituyó la alianza. Claro. Con lo cual se entrecruzaron los... Y quedé 18. Así que yo fui candidato a diputado en el lugar número 18 en la provincia de Buenos Aires. Y entramos hasta el 19. Esa es la razón por la cual tuve el honor de ser diputado de la Nación. Y te tocó ser diputado opositor a Menem y después oficialista de la Rúa. Sí, sí. ¿Con qué rol te sentiste más cómodo? En general lo dije el otro día, lo respondí el otro día a una pregunta. Es bastante más cómodo estar en la oposición. Claro, me imagino. Es bastante más cómodo. Pero viví una experiencia curiosa en ese sentido. Aprendí ese oficio que yo desconocía. Un poco lo aprendí. Había gente, por supuesto, infinitamente más capacitada. Pero lo hice con todo fervor. Tuve algunas iniciativas y creo que como todos los diputados, registré al final del mandato de los 4 años más fracasos que éxitos. Esto me parece nos pasa a casi todos los que tuvimos esa experiencia. Ahí aprendí a que en la Cámara de Diputados nadie hace lo que quiere o con lo que pretende. Hay que parlamentar. Bueno. Y hay que acordar, no arreglar, acordar. Y es una disciplina que exige mucho temple, mucha convicción y mucha comprensión. Hay que entenderse con el otro. Esto creo que fue la mejor de las experiencias que yo cobré en eso. Fui vicepresidente de la Comisión de Cultura, en la otra mitad, en la segunda mitad fui el presidente, y algunas cosas logré y otras, la mayor parte de ellas, fueron fracasos. Pero me quedan algunas satisfacciones. Por ejemplo, logré que se sancionara, finalmente se vetó la ley de mecenazgo, que después hizo carrera, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como después en la provincia de Buenos Aires, y es probable que en la Nación también se pueda llegar a eso, y algunas otras iniciativas más. Y me fui, en fin, satisfecho. Tuve que poner entre paréntesis mi trabajo casi exclusivamente, salvo una o dos cosas que hice. Una acá en Buenos Aires, que me permitió, una película que me permitió asistir a todas las sesiones y a todas las reuniones de comisión, no faltar el compromiso. Y en otro caso pude ir a filmar a España, donde pedí licencia sin goce de dieta durante 2 meses. El resto lo puse entre paréntesis, por suerte pude volver a mi profesión una vez terminado el mandato. Hablando de profesión, hay cosas que a uno le sorprende todavía. Creo que pasaron unos 32 años desde Esperando la Carroza. ¿Todavía te sorprende a vos que el 3 empanadas para 2 personas sea algo absolutamente viralizado y que se siga repitiendo y siga causando gracia como el primer día? Es muy misterioso, es muy misterioso. Es muy curioso. Cuando decimos los actores o los empresarios, dice, bueno, si uno supiera qué es lo que tiene éxito, claro, sí, obvio. Es verdad, de verdad, de verdad. Digo, porque además ni siquiera
nos hemos divertido en algunos momentos filmando la película, teníamos la sensación de que iba a ser una película singular, sobre todo porque Alejandro Doria, que fue el director y el que hizo la adaptación de la obra teatral de Jacobo Laxner, que yo vi unos años antes en el Teatro del Centro, imaginamos que por el estilo que le dio, porque realmente es un ejemplar puro de grotesco argentino, ¿qué podía hacer? Pero no imaginamos eso. Digo, cuando filmamos la escena, a nadie se le ocurrió que esa escena iba a quedar en la historia de los argentinos. Claro, sí, sí, sí. Además que hoy todavía, digamos, hay chicos que seguramente no han visto la película, pero sí saben eso. No, el asunto es que la ven, la película yo definí de una manera de la que pude, que la película está viva después de 32 años. Está viva porque la siguieron viendo los jóvenes, las jóvenes, y la toman como una especie de vademecum. No sé Sí, qué claro. decir. ¿Y a vos te hace reír? Algunas cosas sí, otras no tanto, pero creo que es una película que es un caso único en la historia del cine, más allá de que no tengo las cifras, pero me imagino que es la película con mayor audiencia de televisión de la historia, porque se ha dado, no sé, centenares de oportunidades. Bueno, estas son las cosas que a veces pasan y a uno le pasan sin querer, Claro. ¿no? Así como hay otras cosas que también parlamentos míos, también de otra película de Alejandro Doria. Ah, sí, claro. El de la llenar Pero una esas cocina son de cosas humo. que impactan en una sociedad, de lo cual me siento, te diría, casi orgulloso de poder sintetizar en una frase toda una idiosincrasia. Claro. Eh, Cuando te ves en la pantalla, ¿siempre te crees? Sí, cuando no me creo, hubiese preferido no saber que existía, pero eso es lo que hace que no me vea a menudo en cine, no me veo, porque hay cosas que no me gustaron, Por ejemplo, qué sé yo, algún corte, algún plano que no está o que está de más, que no es mi responsabilidad, pero de todos modos no lo puedes modificar, eso es lo que te da rabia, te da una impotencia horrible cuando pasan los años y sigue estando el mismo error o la misma situación que no te convenció, ¿no? Que es lo que me suele pasar cuando yo lo hubiera hecho de otra manera en ese momento. Pero es con una buena dosis de resignación, no lo sigue claro, tolerando. que la película sigue siendo la película. Claro, no hay manera de moverlo. Ustedes ya se quejaban en forma prematura de que la televisión se había vuelto comercial cuando estabas en la Asociación Argentina de Actores. No imaginaban lo que iba a venir después. No, con una dosis importante de ingenuidad lo hicimos, ¿no? Creyendo porque las cosas se fueron modificando en muchos sentidos. Nosotros creíamos que estaba excesivamente comercializada la televisión. Si nosotros pudiéramos ver, que si TV Guía, que era una revista chiquita que venía con toda la programación, de aquellos años, eso fue en el año 74, ya, ya el general Perón había vuelto a ser presidente de la República, se vencían las concesiones de los canales, y había todo un fervor alrededor de eso. Nosotros tuvimos elecciones y dos de las listas que conformaron el 87% del electorado incluían en sus plataformas la estatización de los canales con un grado, insisto, de ingenuidad muy grande. Pero sin embargo, si viéramos una revista, veríamos que la programación no era tan mercenaria como terminó nosotros siendo? creíamos. Y había, por ejemplo, todos los canales tenían, algunos con mucha continuidad, otros menos, pero todos tenían, por ejemplo, la versión teatral televisiva de las obras de teatro. Se veía con mucha naturalidad. Ahora hace décadas que no se da una obra de teatro. Y hace no tanto tiempo, cuando hiciste con Franchella El hombre de mi vida, Sí. que se cura
extraordinario que tocaba hacer. Les tocó padecer lo comercial que se había vuelto, digamos, de que le cambiasen el horario, de que el rating manejase tan bien el contenido. Hace no tanto tiempo, cuando hiciste con Francella El hombre de mi vida, que ese cura extraordinario que tocaba hacer, les tocó padecer lo comercial que se había vuelto, digamos, de que le cambiasen el horario, de que el rating manejase tan bien el contenido. No, creo que eso fue más cuando hicimos con Guillermo Francella Durmiendo con mi jefe, También. que nos cambiaron en menos de 3 meses 7 veces el horario. No, eso porque vaya a saber por qué razón la programación de la televisión se convirtió en una confrontación personal entre los que armaban la programación. Digamos, a ver si te gano, me gano. Claro. Digo, yo lo que tenía entendido en mis comienzos como actor es que los canales hacían promedios de sus presupuestos y un promedio de su audiencia, de su nivel de audiencia. No era minuto a minuto, era a través de los días o las semanas y se programaba en tanto con un criterio una serie de programas que le parecía que tenían que estar y otros que no. Canal 13 en ese sentido tenía una línea, pero después se transformó en una especie de truco entre los que hacían la programación. Entonces se perseguían, una cosa Rarísimo. ¿Sabés lo que es más grave de todo? Es que ya había empezado en aquel momento que se le faltaba el respeto al espectador y no le importaba a nadie, ni al espectador ni a los que le faltaba el respeto. Ah, vos decís que al espectador tampoco. Que Y no, lo porque naturalizamos. si no Claro. Claro. se hubiese... Te voy a dar un ejemplo. Un día yo estaba viendo un partido de tenis en uno de los canales deportivos. Creo que David Nalbandian, un partido. Y en el canal, en los cortes, anunciaban que iban a transmitir en vivo un partido entre el Real Madrid y Valencia, creo que era. Y yo me decía, bueno, ¿cómo van a hacer? El partido de tenis se prolongó, y se prolongó, y se prolongó, y en uno de los cortes dice, en diferido, vamos a hablar Real Madrid-Valencia. Y yo me quedé viendo el partido duró 5 horas 14 minutos, y lo vi todo. Por supuesto, Real Madrid y Valencia iban a tener más rating que el partido de tenis. Sin embargo, yo me sentí respetado. Claro, porque... Me respetaron para que yo viera lo que empecé a ver. Esto en Argentina no hubiese ocurrido. Dice, no, en otro momento sigue. Sí, después en diferido vamos a ver el final de la reunión. Claro, eso es. Se lo vamos a decir quién ganó el partido. Claro, el corte directo. Me parece que eso es un buen ejemplo de lo que yo creo que es una falta de respeto al espectador. Mucho atrás, tu personaje en Mi cuñado, con Darín. Es un recuerdo hermoso que tengo de mi profesión, de mi trabajo, porque creo que era un hermosísimo programa que había tenido un antecedente, cuyo autor había sido Oscar Viale también. Unos años antes lo habían hecho en formato de 30 minutos, que había muchos programas de 30 minutos, Osvaldo Miranda y Ernesto Bianco. Y después Gustavo Yankelevich lo llamó un día a Oscar para decirle que le llevara alguna idea. Oscar le llevó 2 o 3 ideas, según me contó, y él dijo, no, mejor vamos a hacer Mi cuñado, y remozar y actualizar y con un formato de programa de 60 minutos, ese programa que yo le tengo el mejor de los recuerdos, porque era una comedia preciosa.
se hacía en estudios, fundamentalmente en estudios, con muy poca incidencia de exteriores, lo cual lo tomamos casi como una beca, porque se filmaba en un día, en una jornada de 9 horas, o 10 horas. Y fue un gran suceso y le tengo un gran recuerdo de eso, un gran recuerdo de la convivencia con los compañeros. Tuvimos la desgracia de que Oscar Viale nos abandonó al cabo de un año, lo reemplazó Ricardo Talesnik, que empezó escribiendo a la manera de Oscar Viale, magníficamente bien, y el programa duró 6 temporadas. ¿Y ahí descubriste lo que era el impacto de la pantalla digamos, en el público? ¿Cómo fue eso de encontrarse? Que de repente, obvio, un tipo famoso. A mí me fue pasando de a poquito, por suerte. A mí me fue pasando de a poco. Nunca fui un actor de mucha televisión, pero empezó a ocurrirme algunas apariciones. Nosotros hacíamos un programa que se llamaba Las Grandes Novelas, que dirigía Sergio Renán en Canal 7. Alguien nos reconocía por la calle. Tuvimos la satisfacción de saber que en Tucumán, que había por aquel entonces, estamos hablando de los 80, un canal solo en Tucumán, que era el canal de la universidad, que elegía entre los programas de Buenos Aires, de todos los canales, una programación que la armaban ellos. Y que bueno, Las Grandes Novelas era un suceso popular. Pero el resto, yo tuve mi primera, digamos, mi primer impacto masivo con un programa histórico también que se llamó La Nena, que lo hacían Osvaldo Miranda, Marilena Ross y Joe Rigoli. Yo estuve un año ahí. Eso fue la primera vez que estuve con continuidad en un programa de televisión, y ahí empecé a cobrar una cierta notoriedad. Pero fue, por suerte, de a poco, de modo que no recuerdo que haya habido un impacto que me haya hecho temblar el piso, para nada. Fue de a poco, y como aprendí a decir, era una de las cosas que me podían pasar. Claro, bueno, esta es la posibilidad, ¿no? Claro, En lo público tiene eso. Ya, Claro. no, yo primero conocí el anonimato. Claro. Primero conocí el anonimato. El aparecer y que nadie se note. Claro, pero una de las cosas que me podían pasar era salir del anonimato, y me pasó por suerte. Hoy estás haciendo un personaje, hoy lo estamos viendo, digamos, lo hiciste, que nunca te hemos visto hacer de un malo, profesionalmente malo, De tiempo completo. de tiempo completo, que la verdad que uno lo quiere porque es detestable, digamos. Y además es sumamente inteligente. ¿Cómo te llevas vos con ese tipo, con Esculapio? Hoy estás haciendo un personaje, hoy lo estamos viendo, digamos, lo hiciste, que nunca te hemos visto hacer de un malo, profesionalmente malo, De tiempo de completo. tiempo completo, que la verdad que uno lo quiere porque es detestable, digamos. Y además es sumamente inteligente. ¿Cómo te llevas vos con ese tipo, con Esculapio? Bueno, las características de ese personaje fueron que me llevaron a aceptar hacerlo, porque no había tenido oportunidad yo de hacer personajes de esas características, ¿no? Y me resultó muy atractivo, me resultó un buen desafío, y ver cómo encararlo con la ayuda, fundamentalmente, en primer lugar, del libreto, de Stagnaro, Sí. desde luego. Trabajo extraordinario el de Bruno. Mis conversaciones con él, después, bueno, la realización, pero me permitió
dibujar un personaje que resultó bastante atractivo. Como de costumbre, me parece, eso lo aprendí viendo cine, este tipo de personajes hay que tratar de dibujarlos cuanto antes, ni bien aparece Claro. en lo posible, porque no tiene tanto tiempo. Bueno, mi personaje tuvo 10 capítulos, Claro. digamos, o 9 capítulos al aire para desarrollarse, pero si uno lo dibuja rápidamente y ese dibujo coincide o atrae a la gente, me parece que es lo mejor que te puede pasar, Bueno, de ¿no? hecho arranca con pocas palabras, un tono duro, Sí, comunicándose, digamos, para ver si arranca o no, cómo viene la cosa, garantizando que esté la zona liberada. Uno ya lo conoce ese tipo. sí. Ahora, ¿de dónde lo Uno robaste lo vos? supone ese tipo. Claro, ¿de dónde lo robaste vos? Porque uno se imagine. Esa es parte de nuestro oficio. Porque como no está penado por el código, afanar eso, uno afana, uno roba. Sí, así se hace. Así me enseñaron mis mayores también. Osvaldo Miranda me lo decía, vos afaná todo lo que puedas. Dice, yo a Muñoz le robé mucho. ¿No? ¿Qué Muñoz? Eh, no diría que es legítimo, pero en definitiva cuando uno reconoce que le robó algo a algún actor, yo traté de robarle a Pedro López Lagar, no sé si lo logré, era un inmenso actor, pero cuando uno puede robar algo, en definitiva, y lo reconoce, le está haciendo un homenaje a ese Claro, actor, claro. a la víctima de ese hurto. Eh, en Parque Lesama, el teatro, Sí, te tocó hacer de un tipo entrado en años. No faltan muchos años para que lo alcances. no, Socialista, un tipo militante con convicciones, un poco mentiroso, pero fantasioso. fantasioso, que está entrando en la cuenta de los años. ¿Cómo te llevas vos con esa cuenta? Bien, me gustaría tener menos años, pero es imposible esa empresa. Entonces, nunca me peleé con el calendario. Digo, no resistí, no resistí. Es una batalla perdida de antemano, de modo que no la entablé nunca. Lo que sí me importa es tener buena salud. Y en eso, ayer hice una visita a mi médico clínico, me saqué una buena nota Felicitaciones. y yo con esto sigo tirando. Siempre me acuerdo de una nota que le hicieron a don Ernesto Sábato en oportunidad de cumplir 80 años, el día que cumplí 80 años. Me impresionó mucho esa declaración, fue muy divertida. Le preguntaron, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Dice, miedo no, dice, me daría lástima morirme. Porque a mí me gustaría vivir unos años más, no digo mucho, 1000, 2000 años más, ¿no? Es un poco, lo hice mío también. Pero entre tanto, si uno tiene salud, que es el capital más fabuloso que puede tener un ser humano, lo voy llevando bien. Y en alguno de los próximos 1000 años que te quedan por vivir, ¿qué personaje querrías hacer que te falta hacer? Mira, yo tuve muy poca ilusión de ese tipo. Tuve una. Y la suerte quiso, la verdad la suerte quiso, que me pudiera dar el gusto de representarlo. ¿Por qué esto? Porque yo me planteé en 1971 hacer autores argentinos. Hice muchísimos espectáculos desde entonces y creo que salvo 3 o 4 casos, el resto del teatro lo hice con autores argentinos. De modo que yo no podía desear hacer personajes que todavía no conocía. Yo estrené muchos autores argentinos. Y a medida que aparecían, bueno, los hacía. Después los echaba de menos. Digo, mi personaje de Made in Lanús es un personaje extraordinario,
que en alguna medida se emparentaba de algún modo con mi historia personal, pero he hecho otros personajes que yo no conocía. A mí el personaje de Darse Cuenta realmente que es un personaje gris, sin ningún detalle destacado, con una vida penosa en general, me pareció un gran desafío para el personaje. Pero sí tenía uno que le tenía ganas desde muchos años antes, que era el doctor Thomas Stockman de El enemigo del pueblo. Durante muchos años yo no tenía edad para hacerlo, de modo que guardaba todas las esperanzas. Después la vida, los años se fueron cumpliendo y decía, ahora estoy para... y yo ya me estaba pasando en edad, ya podía ser casi un tío abuelo del personaje. Y en 2006 Sergio Renán me llama para ser un enemigo del pueblo. Y ese berretín que tenía y ese deseo de ser un gran personaje, de una especie de columna de la dramaturgia universal, me di el gran gusto de hacerlo de la mano de Sergio Renán.